Afirmaron que no podían ayudarme con el alquiler mientras terminaba la escuela, y luego pagaron la deuda de tarjeta de crédito de mi hermano para que pudiera empezar de cero. Acepté un trabajo remoto y desaparecí. Años después, entré a la compañía de la que soy dueña, justo cuando mi padre le preguntaba a la recepcionista si yo trabajaba ahí. Mi nombre es Marisol. Tengo 26 años, y nada podría haberme preparado para ver el rostro de mi padre cuando entré por esas puertas. Allí estaba él, preguntándole a la recepcionista si su hija trabajaba en esta empresa, completamente inconsciente de que yo era la dueña. Hace 6 años, se negaron a ayudarme con mis $800 de alquiler, mientras pagaban la deuda de $30.000 de la tarjeta de crédito de mi hermano para que él pudiera empezar de cero. Así que desaparecí, construí mi propia vida, y me convertí en alguien que nunca pensaron que podría ser. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale al botón de me gusta y suscríbete, y quédate para ver cómo pasé de ser una estudiante con dificultades, a una empresaria, justo delante de sus narices. Crecí en un cómodo suburbio a las afueras de Filadelfia con mis padres, Rafael y Beatriz, y mi hermano menor, Héctor. Desde fuera, parecíamos la familia americana perfecta, 2 padres exitosos, una casa bonita con una cerca blanca, y 2 hijos a los que les iba bien en la escuela. Pero las apariencias engañan. Desde que tengo memoria, siempre hubo un desequilibrio en nuestra dinámica familiar. Héctor era 3 años menor que yo, pero de alguna manera siempre se las arreglaba para ser el centro de atención. Mis padres lo consentían de una forma que nunca lo hicieron conmigo. De niña, no podía entenderlo del todo, pero sentía la diferencia en cómo nos trataban. Yo era la hija buena, estudiante de sobresaliente, nunca me metía en problemas, me unía a todos los clubes correctos y ayudaba en casa sin que me lo pidieran. Héctor era lo opuesto. Le costaba la escuela, se metía en peleas con frecuencia, y tenía un don para crear caos donde quiera que iba. Sin embargo, de alguna manera, mis logros se daban por sentados, mientras que sus más pequeños éxitos se celebraban como grandes victorias. Recuerdo mi 16º cumpleaños. Llevaba meses insinuando que quería un portátil para mis proyectos de programación. Cuando llegó el día, mis padres me dieron una tarjeta de regalo de $50 para una librería. 2 meses después, en el 13º cumpleaños de Héctor, lo sorprendieron con la última consola de videojuegos, con juegos y accesorios por valor de más de $500. Cuando expresé mi decepción por la disparidad, mi madre dijo, «Tú eres más madura, Marisol. Sabemos que entiendes que Héctor necesita más estímulo». Mi graduación de la secundaria fue otro recuerdo doloroso. Fui la mejor de mi clase, y aunque mis padres asistieron a la ceremonia, se fueron inmediatamente después para ir a un partido de béisbol de Héctor. Se perdieron mi discurso por completo. Cuando me uní a ellos más tarde en el restaurante, la conversación giró en torno al jonrón de Héctor en lugar de mi logro. Las vacaciones familiares seguían el mismo patrón. Si Héctor quería ir a un parque de diversiones, íbamos. Si yo sugería un museo o un sitio histórico, mi opinión era ignorada. Mi padre decía, no seas tan seria todo el tiempo, Marisol. La vida no es solo aprender. Héctor se convirtió en un adolescente que sabía que podía salirse con la suya en casi todo. Una vez chocó el coche de mi padre y le dieron uno nuevo en menos de un mes. Reprobaba asignaturas regularmente, y mis padres contrataban tutores caros. Cuando lo pillaron con alcohol en la escuela, mis padres lo defendieron ante el director, alegando que solo se estaba comportando como un adolescente normal. A pesar de todo esto, nunca perdí la esperanza de que mis padres finalmente me vieran. Canalicé mis emociones en mi pasión por la tecnología. Desde muy joven, me fascinaron los ordenadores. Mientras otros niños jugaban fuera, yo aprendía por mi cuenta lenguajes de programación y construía sitios web sencillos. A los 14 años, había creado una aplicación rudimentaria que ayudaba a organizar las tareas escolares. Mi profesor de informática estaba impresionado, pero cuando se la mostré a mis padres, mi padre la miró brevemente y dijo, «Qué bonito, cariño», antes de volver a ver la televisión con Héctor. El momento en que realmente me di cuenta del alcance del favoritismo de mis padres fue durante mi penúltimo año de secundaria. Había ganado una prestigiosa competencia regional de ciencias con un proyecto sobre encriptación de datos. El periódico local quería entrevistarme, y yo estaba eufórica. Cuando se lo conté a mis padres, mi madre dijo, «Eso es maravilloso, pero ¿pueden reprogramarlo?».
Héctor tiene una cita con el terapeuta ese día porque vuelve a sentirse ansioso por sus notas. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Pero a la mañana siguiente, me hice una promesa a mí misma. Sobresaldría no por su aprobación, sino por mi propia satisfacción. Me esforcé el doble en mis estudios, tomando clases avanzadas adicionales y participando en todas las competencias de tecnología que pude encontrar. Empecé a construir un portafolio de proyectos, con la esperanza de que me ayudara a entrar en una buena universidad con una beca. Para mi último año, tenía cartas de aceptación de varias universidades prestigiosas. Mi consejera académica me llamó una de las estudiantes más prometedoras con las que había trabajado. Mis padres asistieron a la ceremonia de premios donde recibí múltiples honores, y por un breve momento, pensé que finalmente me veían. Mi padre incluso me llevó a un lado y dijo: «Estamos orgullosos de ti, Marisol». Esas palabras lo significaron todo para mí en ese momento. Poco sabía yo que su versión del orgullo no se traduciría en el apoyo que necesitaría. Durante toda mi infancia, me aferré a la creencia de que si tan solo lograba lo suficiente, si era lo suficientemente perfecta, mis padres me querrían de la misma manera que querían a Héctor. Me tomó muchos años darme cuenta de que ninguna cantidad de logros cambiaría jamás la dinámica fundamental de nuestra familia. Algunos padres simplemente tienen favoritos, y en nuestra familia, Héctor era el suyo. La parte más triste fue que, a pesar de todo, amaba profundamente a mis padres. Quería su aprobación, su atención, su amor. E incluso quería a Héctor, aunque nuestra relación se complicaba por el favoritismo. En el fondo, no era una mala persona. Era solo un producto del entorno que nuestros padres habían creado. A veces, cuando estábamos solos, mostraba destellos de autoconciencia sobre la situación. Pero esos momentos eran raros y fugaces. Cuando la secundaria llegó a su fin, me aferré a una última esperanza, que la universidad sería diferente, que finalmente, al entrar en la edad adulta, mis padres me verían como una persona digna del mismo apoyo que siempre le habían dado a Héctor. No podría haber estado más equivocada. Cuando llegó mi carta de aceptación de la Universidad Carnegie Mellon, me llené de alegría. Su programa de ciencias de la computación era uno de los mejores del país, y recibir una beca parcial por mérito lo hizo parecer alcanzable. La beca cubriría alrededor del 60% de mi matrícula, pero aún necesitaría ayuda con los costos restantes, además del alojamiento y la comida. Sabía que sería un esfuerzo para mi familia, pero también sabía que mis padres habían estado ahorrando para la universidad. Habían mencionado el fondo universitario en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Preparé cuidadosamente una presentación para mis padres, destacando el prestigioso programa, las perspectivas laborales después de la graduación, y un presupuesto detallado que mostraba exactamente lo que necesitaría de ellos y lo que podría contribuir con un trabajo a tiempo parcial. La ensayé varias veces antes de acercarme a ellos una noche después de la cena. «Mamá, papá, me gustaría hablaros sobre Carnegie Mellon», dije, extendiendo mis papeles sobre la mesa del comedor. Mi padre miró los números y frunció el ceño. «Eso es mucho dinero, Marisol, incluso con tu beca». «Lo sé, pero es uno de los mejores programas del país», expliqué. «Y he calculado que, si trabajo 20 horas a la semana durante el curso y a tiempo completo en los veranos, puedo cubrir mis gastos personales. Solo necesito ayuda con la matrícula restante y el alojamiento». Mi madre dijo: «Siempre planeamos ayudar con la universidad, pero no esperábamos que los costos fueran tan altos». Después de mucha discusión, acordaron ayudar a cubrir mi alojamiento y la matrícula restante durante los 2 primeros años. «Después de eso, ya veremos cómo estamos financieramente», dijo mi padre. «Quizás necesites pedir préstamos para el resto». No era lo ideal, pero era suficiente para empezar. Estaba agradecida y emocionada por este nuevo capítulo. La noche antes de irme a Pittsburgh, mi madre me abrazó con fuerza. «Estamos orgullosos de ti, Marisol. Siempre has sido tan independiente». Esas primeras semanas en Carnegie Mellon fueron estimulantes. El campus vibraba con energía intelectual, y por primera vez, estuve rodeada de personas que compartían mi pasión por la tecnología. Mis clases me desafiaron de maneras que la secundaria nunca lo hizo, y prosperé con la estimulación. Conseguí un trabajo en la biblioteca de la universidad, lo que me dio un horario flexible para compaginar con mis clases. Durante la semana de orientación, conocí a Camila, una compañera de ciencias de la computación de California.
Conectamos por nuestro amor compartido por la programación y nuestras experiencias como mujeres en un campo dominado por hombres. Camila se convirtió en mi primera amiga verdadera, alguien que me veía por quien era, apreciaba mis fortalezas y me apoyaba en mis debilidades. Eres brillante, Marisol, me dijo una vez después de que sacáramos una nota excelente en un proyecto difícil juntas. La forma en que piensas sobre los problemas es asombrosa. Sus palabras me conmovieron profundamente porque, a diferencia de la aprobación condicional que recibía de mis padres, el aprecio de Camila venía sin condiciones. En mi segundo año, tomé una clase avanzada de algoritmos con el profesor Castillo, quien más tarde se convertiría en mi mentor más importante. Después de que presenté una solución particularmente innovadora a un problema complejo, me pidió que me quedara después de clase. Tienes un talento excepcional, Marisol, dijo. ¿Has considerado oportunidades de investigación, o quizás una pasantía en una empresa de tecnología el próximo verano? Su aliento me dio la confianza para solicitar pasantías competitivas. Con la recomendación del profesor Castillo, conseguí un puesto en una startup prometedora para el verano siguiente. Todo parecía encajar. Luego, a mitad de mi segundo año, mi mundo cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse. Recibí un correo electrónico de mi padre que lo cambió todo. Marisol, tu madre y yo necesitamos hablar sobre tus gastos universitarios. Llámanos cuando puedas. Esa noche, llamé a casa esperando una discusión financiera rutinaria. En cambio, mi padre me dio una noticia devastadora. No podemos seguir cubriendo tus costos de alojamiento, dijo sin rodeos. Nuestra situación financiera ha cambiado, y necesitamos recortar gastos. ¿Qué pasó?, pregunté, con el pánico creciendo en mi pecho. ¿Están todos bien? Todo está bien, interrumpió mi madre. Solo hemos tenido algunos gastos inesperados. Pueden al menos ayudar con una parte, supliqué. Incluso $500 al mes ayudarían. Mi beca no cubre el alojamiento. Simplemente no lo tenemos, Marisol, dijo mi padre con firmeza. Eres inteligente y tienes recursos. Encontrarás una solución. Colgué, sintiéndome paralizada. Mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca apenas cubría mis gastos personales. Para pagar el alojamiento, necesitaría trabajar muchas más horas, lo que afectaría mis estudios. Al día siguiente, me reuní con la oficina de ayuda financiera, pero había opciones limitadas a mitad de año. Decidida a no rendirme, encontré un segundo trabajo como camarera en un restaurante local. Mi nuevo horario era brutal, clases durante el día, trabajo en la biblioteca por las tardes y turnos en el restaurante por la noche. Dormía una media de 5 horas en las buenas noches. Mis notas comenzaron a bajar, y aparecieron ojeras bajo mis ojos. Camila observaba mi deterioro con creciente preocupación. No puedes seguir así, Marisol, dijo una noche, encontrándome dormida sobre mis libros de texto. Te vas a agotar. No tengo otra opción, respondí, frotándome los ojos. Necesito pagar el alquiler. Durante las vacaciones de primavera, la mayoría de los estudiantes se fueron a casa o de vacaciones. Yo tomé turnos extra en el restaurante. Una noche, después de un doble turno particularmente agotador, llamé a casa de nuevo, con la esperanza de razonar con mis padres. Mamá, estoy realmente luchando aquí, admití, conteniendo las lágrimas. Estoy trabajando en 2 empleos y apenas puedo seguir el ritmo de mis estudios. ¿Hay alguna forma de que podáis ayudar, aunque sea temporalmente? Lo siento, cariño, respondió, sonando genuinamente triste. Simplemente no tenemos el dinero en este momento. Todo está muy ajustado. Algo en su voz me hizo sospechar. ¿Cómo está Héctor? ¿Sigue en la universidad estatal? Una pausa. En realidad, Héctor decidió que la universidad no era para él. Se está tomando un tiempo para averiguar qué hacer. ¿Así que lo dejó?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Está trabajando? Está explorando sus opciones, intervino mi padre, aparentemente ahora en la otra línea. No todo el mundo se adapta a la educación superior de la misma manera que tú, Marisol. Después de la llamada, me senté en mi cama, tratando de darle sentido a la situación. Héctor había dejado la universidad, pero no podían ayudarme con el alojamiento.
Había recibido una beca completa para una universidad estatal gracias al estatus de exalumno de mi padre, por lo que no habían estado pagando su matrícula. ¿A dónde se iba todo su dinero? La respuesta llegaría pronto, y destruiría cualquier ilusión que me quedara sobre mi lugar en mi familia. Llegaron las vacaciones de Acción de Gracias y, a pesar de mi agotamiento, esperaba con ansias unos días de comidas caseras y sueño. Camila me había invitado a unirme a su familia en California, pero no podía pagar el billete de avión, así que tomé el autobús de regreso a Filadelfia, llegando tarde el miércoles por la noche. La casa estaba en silencio cuando entré usando mi llave. Supuse que todos estaban dormidos hasta que oí voces provenientes de la cocina. Estaba a punto de anunciar mi llegada cuando escuché mencionar el nombre de Héctor. Instintivamente, me detuve en el pasillo. ¿Crees que hicimos lo correcto con la deuda de Héctor?, preguntaba mi madre. ¿Qué otra opción teníamos?, respondió mi padre. No podía seguir adelante con una deuda de $30,000 en tarjetas de crédito sobre su cabeza. De esta manera, puede empezar de cero. Me quedé helada, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿$30,000? Eso era más que suficiente para cubrir mi alojamiento durante todo el tiempo que me quedaba en la universidad. Solo espero que sea más responsable esta vez, suspiró mi madre. Es mucho dinero para pagar por alguien de su edad. Prometió que ha aprendido la lección, dijo mi padre. Y todo el mundo merece una segunda oportunidad. Tiene esa nueva entrevista de trabajo la próxima semana, y ahora puede concentrarse sin todo ese estrés de la deuda. Debí hacer algún ruido porque la conversación se detuvo de repente. Entré en la cocina, incapaz de ocultar la conmoción en mi rostro. Marisol, exclamó mi madre. No te oímos entrar. ¿Cómo te fue el viaje? No podía participar en una conversación trivial. ¿Pagasteis la deuda de la tarjeta de crédito de Héctor? $30,000. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Es complicado, Marisol, comenzó mi padre. ¿Es por eso que no podéis ayudarme con $800 al mes para el alquiler?, pregunté, mi voz subiendo de tono. ¿Por qué le disteis a Héctor $30,000 por una deuda que él mismo contrajo? Eso no es justo, protestó mi madre. Héctor estaba en una situación muy difícil. ¿Y en qué situación estoy yo?, respondí bruscamente. Estoy trabajando en 2 empleos, apenas duermo, y mantengo un promedio de 3.8 en uno de los programas más difíciles del país. Nunca he pedido nada excepto el apoyo que me prometisteis. Siempre has sido autosuficiente, Marisol, dijo mi padre, su tono exasperantemente tranquilo. Héctor necesita más ayuda que tú. No es tan resiliente. No tan resiliente, repetí, incrédula. O simplemente vuestro favorito. Ya es suficiente, advirtió mi padre. No tenemos favoritos. Le damos a cada uno lo que necesita. Lo que yo necesito es exactamente lo que me prometisteis, dije, con las lágrimas corriendo por mi cara. Pero aparentemente vuestras promesas hacia mí no importan tanto como sacar a Héctor de los problemas que él mismo se ha creado. En ese momento, Héctor entró, deteniéndose en seco al verme. Marisol, no sabía que venías a casa esta noche. Miré a mi hermano, viéndolo claramente quizás por primera vez. No era malicioso. Era solo el producto de la constante permisividad de nuestros padres. Felicidades por tu nuevo comienzo, dije con amargura. Debe ser agradable que te borren $30,000 de malas decisiones. Héctor al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Marisol, yo no les pedí que. No importa si lo pediste, interrumpí. Lo hicieron. Mientras tanto, me estoy matando trabajando en 2 empleos porque no pueden ayudarme con un alquiler que prometieron pagar. Marisol, estás siendo dramática, dijo mi madre. Te hemos apoyado mucho a lo largo de los años. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Nombra una sola vez que me hayáis apoyado como apoyáis a Héctor. Una vez que hayáis puesto mis necesidades primero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eso es lo que pensaba, susurré. Me di la vuelta y salí de la cocina, cogiendo mi bolso de donde lo había dejado en el pasillo. ¿A dónde vas?, me llamó mi padre. A algún lugar donde realmente me quieran, respondí, sacando mi teléfono para enviarle un mensaje a Camila. Mi madre corrió tras de mí.
Marisol, no te vayas así. Mañana es Acción de Gracias. No tengo hambre, dije fríamente y salí por la puerta. Pasé esa noche en el sofá de Camila. Se había quedado en el campus durante las vacaciones para trabajar en un proyecto y me recibió con los brazos abiertos cuando la llamé llorando. Durante horas, sollocé mientras le contaba todo, con el peso total de la traición de mi familia aplastándome. Siempre supe que lo preferían a él, lloré, pero nunca pensé que sabotearían mi educación para rescatarlo. Camila me abrazó mientras lloraba. Tus padres están cometiendo un error enorme, dijo con firmeza. Eres la persona más decidida y brillante que conozco, y algún día se van a arrepentir de esto. Las siguientes semanas fueron las más oscuras de mi vida. Caí en una depresión que hacía difícil incluso salir de la cama. Empecé a faltar a clases, algo que nunca había hecho antes. Mis notas cayeron aún más. Un día particularmente malo, me senté en mi cama contemplando la idea de abandonar. ¿Qué sentido tenía matarme a trabajar para obtener un título que mis propios padres no valoraban? Fue entonces cuando el profesor Castillo notó mi ausencia en su clase y se puso en contacto conmigo. A regañadientes, acepté reunirme con él durante sus horas de oficina. Marisol, eres una de mis estudiantes más prometedoras, dijo después de que le explicara parte de mi situación. Pase lo que pase en tu vida personal, no dejes que descarrile tu futuro. No sé si puedo seguir con esto, admití. Estoy trabajando en 2 empleos y apenas puedo mantenerme despierta en clase. El profesor Castillo me consideró pensativamente. ¿Has considerado arreglos alternativos? Muchas empresas de tecnología ofrecen oportunidades de trabajo remoto. Con tus habilidades, podrías encontrar algo que pague mejor que tus trabajos actuales y ofrezca más flexibilidad con tus estudios. Esa conversación fue el salvavidas que necesitaba. El profesor Castillo no solo ofreció simpatía, ofreció soluciones prácticas. Me ayudó a ver mi situación objetivamente. Mis padres habían tomado su decisión, y yo necesitaba tomar la mía. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Ya no dependería de mis padres para nada, ni dinero, ni apoyo emocional, ni aprobación. Construiría mi propio camino. Y tendría éxito, no a pesar de ellos, sino de forma completamente independiente de ellos. El dolor no desapareció de la noche a la mañana. Todavía había momentos en que la injusticia de todo amenazaba con abrumarme. Pero bajo el dolor, se estaba formando una nueva determinación. Mis padres y Héctor me habían subestimado toda mi vida. Ahora les mostraría exactamente de lo que era capaz. 2 semanas después de Acción de Gracias, asistí a un evento de networking tecnológico en el campus, obligándome a ir a pesar de mi depresión. El orador principal era Javier Reyes, un ingeniero de software que había construido su carrera trabajando de forma remota para varias startups antes de fundar su propia consultoría. Algo en su presentación resonó conmigo: la libertad del trabajo remoto, la capacidad de controlar tu propio horario, y el potencial de ganar significativamente más que los trabajos típicos de estudiante. Después de su charla, reuní mi coraje y me acerqué a él. Su presentación fue realmente inspiradora, dije. Estoy interesada en el trabajo remoto, pero todavía soy estudiante. ¿Cree que es posible equilibrar ambos? Javier sonrió. Absolutamente. Empecé a trabajar de forma remota durante mi penúltimo año. Es un desafío, pero es factible con el puesto adecuado y una buena gestión del tiempo. Miró mi etiqueta con mi nombre. Marisol, ¿verdad? ¿Cuál es tu especialidad? Ciencias de la computación, respondí. Programo desde los 12 años, y tengo experiencia con JavaScript, Python y Ruby. Sus cejas se arquearon ligeramente. Impresionante. Envíame tu portafolio. Conozco algunas empresas que buscan desarrolladores a tiempo parcial y que podrían estar dispuestas a trabajar con el horario de un estudiante. Esa breve conversación abrió una puerta que no sabía que existía. Me quedé despierta toda la noche puliendo mi sitio web de portafolio y se lo envié a Javier a la mañana siguiente. 3 días después, me conectó con el director de tecnología de TechEdge, una empresa de desarrollo de software en crecimiento que necesitaba ayuda con sus sistemas de backend. El proceso de entrevista fue intenso, 3 entrevistas técnicas y un desafío de codificación para hacer en casa. Puse todo mi empeño, sabiendo que este podría ser mi billete a la independencia.
Una semana después, recibí una oferta, $25 la hora, 20 horas a la semana, totalmente remoto. Era más del doble de lo que ganaba en mis 2 trabajos a tiempo parcial combinados. Inmediatamente, presenté mi renuncia tanto en la biblioteca como en el restaurante. Mi siguiente paso fue reunirme con mi asesor académico para discutir el cambio a un horario más flexible. Carnegie Mellon había ampliado recientemente su oferta de cursos en línea, y aunque no podía completar mi carrera completamente en línea, podía tomar suficientes clases remotas para que mi nuevo acuerdo de trabajo fuera viable. Es inusual, admitió mi asesor, pero dado tu historial académico y tus circunstancias, podemos hacer algunas adaptaciones. Aún necesitarás estar en el campus para ciertos laboratorios y exámenes. Con mis arreglos laborales y académicos en su lugar, tomé la decisión más difícil hasta el momento: me mudaría de Pittsburgh a un lugar con un costo de vida más bajo. Después de investigar ciudades asequibles con buena infraestructura de Internet, me decidí por Columbus, Ohio. La distancia me daría el corte limpio que necesitaba, y mis ahorros rendirían mucho más allí. Encontré un pequeño apartamento tipo estudio cerca de la Universidad Estatal de Ohio. El alquiler era de $500 al mes, significativamente menos de lo que pagaba en Pittsburgh. Podía pagarlo cómodamente con mi nuevo trabajo e incluso empezar a ahorrar dinero. El día antes de irme de Pittsburgh, cambié mi número de teléfono y creé una nueva dirección de correo electrónico. Mantuve mi teléfono antiguo activo el tiempo suficiente para enviar un último mensaje a mis padres: he encontrado una manera de mantenerme durante la universidad sin vuestra ayuda. Por favor, no intentéis contactarme. Me pondré en contacto cuando, y sí, esté lista. Marisol. No esperé una respuesta. Apagué el teléfono, empaqué mis pocas pertenencias en mi Honda Civic de segunda mano, y conduje hasta Columbus con la ayuda de Camila. Ella había sido mi roca durante todo esto, ayudándome a empacar y prometiendo visitarme pronto. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras descargábamos la última caja en mi nuevo apartamento. ¿Cortar con ellos por completo? Estoy segura, dije con firmeza. Necesito hacer esto por mí misma. Necesito demostrar que puedo tener éxito sin ellos. Mi nueva vida en Columbus tuvo una curva de aprendizaje empinada. Equilibrar el trabajo remoto con las clases en línea requería una disciplina estricta y gestión del tiempo. Creé un horario rígido: trabajar de 6 de la mañana a 10 de la mañana, clases de 11 de la mañana a 3 de la tarde, estudiar hasta las 8 de la tarde, y luego proyectos de programación freelance hasta las 10 de la noche para construir mi portafolio y ganar dinero extra. Era agotador, pero a diferencia de mis trabajos anteriores, el trabajo en TechEdge era interesante y relevante para mi carrera. Javier se convirtió en un mentor inesperado, contactándome regularmente y ofreciéndome orientación sobre cómo navegar en la industria tecnológica. Tienes un talento natural, me dijo durante una de nuestras videollamadas. Pero lo más importante es que tienes agallas. Eso es más raro de lo que crees. Sus palabras significaron más para mí de lo que él podría imaginar. Para alguien que había crecido sintiéndose perpetuamente ignorada, que reconocieran mis habilidades y mi determinación fue muy poderoso. A medida que pasaban los meses, mi depresión comenzó a desaparecer. Mantuve contacto regular con Camila y el profesor Castillo, quienes apoyaron mi decisión de distanciarme de mi familia. No había sabido nada de mis padres desde mi mensaje, lo cual fue tanto un alivio como una herida persistente. Una parte de mí esperaba que lucharan más para mantenerme en sus vidas. Su silencio solo confirmó lo que ya sabía: en la jerarquía de sus preocupaciones, yo estaba por debajo de Héctor. Mientras trabajaba en TechEdge, noté un vacío en el mercado de herramientas de gestión financiera diseñadas específicamente para estudiantes. Basándome en mis propias experiencias, comencé a esbozar ideas para una aplicación que ayudaría a los estudiantes a hacer un seguimiento de sus gastos, encontrar becas y planificar el pago de sus préstamos estudiantiles. Trabajé en ello durante los fines de semana, aplicando todo lo que estaba aprendiendo en mis clases y en TechEdge. Al final de mi primer año en Columbus, tenía un prototipo rudimentario de lo que finalmente se convertiría en Student Finance. Se lo mostré a Javier durante una de nuestras sesiones de mentoría. Esto tiene un potencial serio, Marisol, dijo, examinando la interfaz. El mercado estudiantil está desatendido en lo que respecta a herramientas financieras especializadas. Es solo un proyecto secundario por ahora, expliqué. Algo para desarrollar mis habilidades.
Javier me dirigió una mirada de complicidad. No te subestimes. Esto podría ser mucho más que un proyecto secundario si quisieras. Sus palabras plantaron una semilla en mi mente. ¿Y si mi aplicación pudiera convertirse en un negocio real? La idea parecía descabellada, pero también lo parecía mantenerme a mí misma en la universidad solo un año antes. Me inscribí en cursos de negocios en línea a través de Coursera mientras continuaba con mi carrera de ciencias de la computación. Aprendí sobre startups, financiación, análisis de mercado y planes de negocio. Cada momento libre lo dedicaba a mejorar mi prototipo e investigar el mercado de herramientas financieras para estudiantes. A medida que se acercaba mi penúltimo año de universidad, había pasado de ser una estudiante deprimida y abrumada, a una joven centrada e independiente con una visión clara de mi futuro. El dolor de la traición de mi familia no había desaparecido, pero se había transformado en otra cosa, una fuerza impulsora que me empujaba hacia el éxito. Todavía pensaba en ellos a veces, especialmente en días festivos y cumpleaños. Me preguntaba si Héctor había cumplido su promesa de ser más responsable. Me preguntaba si mis padres se arrepentían de su elección. Pero cada vez más, estos pensamientos ocupaban menos espacio en mi mente. Estaba demasiado ocupada construyendo mi propia vida como para pensar en la que había dejado atrás. Pasaron 3 años en un torbellino de programación, estudio y construcción de mi plan de negocios. Me gradué de Carnegie Mellon con altos honores, completando mi carrera principalmente a través de cursos en línea con viajes ocasionales al campus para laboratorios y exámenes requeridos. Durante este tiempo, continué trabajando para TechEdge, donde mi papel se había expandido de desarrolladora de backend a tiempo parcial, a ingeniera de software senior a tiempo completo. Mi salario había aumentado sustancialmente, lo que me permitió mudarme a un apartamento más bonito y acumular ahorros significativos. Vivía con frugalidad, invirtiendo la mayor parte de mis ingresos adicionales en el desarrollo de Student Finance. Para cuando me gradué, tenía una versión beta completamente funcional de la aplicación que estaba probando con un pequeño grupo de estudiantes en la Universidad Estatal de Ohio. La respuesta fue abrumadoramente positiva. A los estudiantes les encantó especialmente la función de búsqueda de becas, que utilizaba un algoritmo que desarrollé para conectar a los usuarios con becas para las que calificaban según la información de su perfil. Otra característica popular fue la herramienta de visualización de deudas, que mostraba el impacto a largo plazo de diferentes estrategias de pago. Javier había seguido de cerca mi progreso y me presentó a Mateo Soto, un inversor ángel especializado en startups de tecnología financiera. Está buscando ideas frescas en el espacio de la educación financiera, explicó Javier. Creo que Student Finance le interesaría. Conocer a Mateo fue intimidante. Había financiado varias startups exitosas y tenía fama de ser brutalmente honesto con los emprendedores. Nos reunimos en una cafetería en Columbus, donde presenté mi plan de negocios y demostré la aplicación. El mercado financiero estudiantil está saturado, dijo después de mi presentación. ¿Qué hace que tu solución sea diferente? Estaba preparada para esta pregunta. La mayoría de las aplicaciones financieras tratan a los estudiantes como versiones más pequeñas de los consumidores adultos, expliqué. Student Finance está diseñada específicamente para el viaje financiero único de la educación superior. Solo nuestro algoritmo de búsqueda de becas ha ayudado a nuestros probadores beta a encontrar un promedio de $8.000 en financiación adicional. Mateo hizo preguntas incisivas sobre mi estrategia de adquisición de usuarios, mi plan de monetización y los desafíos de escalabilidad. Respondí a cada una con confianza, basándome tanto en mis conocimientos técnicos como en los cursos de negocios que había tomado. Al final de nuestra reunión, Mateo dijo algo que nunca olvidaré. La mayoría de los fundadores que conozco tienen habilidades técnicas o perspicacia para los negocios, rara vez ambas. Tú eres la excepción, Marisol. 2 semanas después, se ofreció a liderar una ronda de financiación inicial de $500.000, valorando mi empresa en $2 millones. Fue surrealista. La aplicación que había comenzado como un proyecto secundario era ahora una startup legítima con financiación real. Con la inversión de Mateo, dejé TechEdge para centrarme en Student Finance a tiempo completo. Mi primera tarea fue contratar un pequeño equipo, un desarrollador de frontend, un especialista en marketing y un representante de atención al cliente. Montamos una modesta oficina en un espacio de coworking en el centro de Columbus. Los siguientes 6 meses fueron los más desafiantes y emocionantes de mi vida.
Trabajábamos 14 horas al día perfeccionando el producto, construyendo la estrategia de marketing y preparándonos para nuestro lanzamiento oficial. Hubo problemas técnicos, conflictos de equipo y momentos de duda en los que me pregunté si había asumido demasiado. Pero a pesar de todo, nunca consideré rendirme. Camila, que había aceptado un puesto en Google después de graduarse, voló desde San Francisco para apoyarme durante la semana del lanzamiento. Siempre supe que harías algo increíble, dijo mientras nos preparábamos para la fiesta de lanzamiento. Pero esto supera incluso mis expectativas. Student Finance se lanzó oficialmente en septiembre, y la respuesta fue más allá de todo lo que había previsto. Aparecimos en TechCrunch, Forbes y varias publicaciones educativas. En 3 meses, teníamos 50.000 usuarios activos y crecíamos a un ritmo del 20% mes a mes. Nuestro modelo de ingresos era único. La aplicación era gratuita para los estudiantes, pero cobrábamos una comisión a las instituciones financieras cuando los usuarios abrían cuentas o solicitaban tarjetas de crédito a través de nuestra plataforma. También licenciamos nuestro algoritmo de búsqueda de becas a las oficinas de ayuda financiera de las universidades. A medida que Student Finance crecía, también lo hacía mi confianza y mi sensación de reivindicación. Cada hito, nuestro usuario número 100.000, nuestro primer millón en ingresos, nuestra expansión a Canadá, se sentía como una prueba de que había tenido razón al creer en mí misma cuando mi familia no lo hizo. En el primer aniversario de nuestro lanzamiento, Mateo me presentó a un grupo de capitalistas de riesgo interesados en liderar nuestra ronda de financiación de Serie A. Después de intensas negociaciones, conseguimos $8 millones con una valoración de 20 millones. Esta inyección de capital nos permitió ampliar nuestro equipo, mejorar nuestras características y mudarnos a una oficina adecuada. Comencé a aparecer en paneles en conferencias de tecnología, compartiendo mis ideas sobre innovación en tecnología financiera y emprendimiento. Pocas personas conocían mi historia personal. La mantuve en privado, centrándome en los desafíos empresariales que había superado. En una de esas conferencias en Nueva York, un reportero de The Wall Street Journal me entrevistó para un artículo sobre jóvenes emprendedores. ¿Qué te impulsó a crear Student Finance?, preguntó. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Experiencia personal, respondí. Vi de primera mano cómo el estrés financiero afecta el rendimiento académico. Quería crear una herramienta que aliviara esa carga para los estudiantes. El artículo, cuando se publicó, me describió como el prodigio de la tecnología financiera y predijo que Student Finance se convertiría en la plataforma financiera de referencia para una generación de estudiantes. Al leerlo, sentí una mezcla compleja de emociones, orgullo por lo que había logrado, pero también una tristeza persistente porque mi familia no era parte de mi historia de éxito. Había mantenido mi distancia de ellos todos estos años. A veces buscaba sus nombres en línea, obteniendo fragmentos de información. Aparentemente, Héctor había tenido una serie de trabajos, ninguno de los cuales duró más de unos pocos meses. Mi padre seguía en la misma empresa, aunque LinkedIn sugería que no había sido ascendido en años. Encontré poco sobre mi madre en línea. A medida que Student Finance se acercaba a su tercer año, habíamos crecido a un equipo de 30 empleados y atendíamos a más de 1 millón de usuarios en Estados Unidos y Canadá. Éramos rentables, una rareza para las startups de nuestra edad, y habíamos comenzado a explorar una expansión a Europa. Fue entonces cuando tomé una decisión que haría colisionar mi pasado y mi presente. Era hora de abrir una oficina en Filadelfia. La decisión de expandirse a Filadelfia no fue puramente empresarial. Después de 6 años fuera, me sentía lo suficientemente fuerte como para regresar a la ciudad donde crecí. No buscaba una reconciliación con mi familia, pero tampoco sentía ya la necesidad de evitarlos. Filadelfia era una ubicación lógica para nuestra sede de la costa este, y me negué a dejar que mi historia personal dictara mis decisiones empresariales. Nuestra nueva oficina estaría ubicada en un edificio industrial renovado en el centro de la ciudad, no lejos de donde vivían mis padres en los suburbios. Volé una semana antes de la inauguración oficial para supervisar los preparativos finales y reunirme con universidades locales sobre posibles colaboraciones. La mañana después de mi llegada, estaba tomando un café en una cafetería cerca de nuestra nueva oficina cuando escuché una conversación en la mesa de al lado. ¿Rafael Moreno? Sí, escuché que lo despidieron el mes pasado. La economía ha sido dura para los tipos mayores en finanzas. Casi se me cae la taza. Rafael Moreno, el nombre de mi padre.
Era un nombre bastante común, pero la mención de las finanzas, su industria, me hizo pensar que no podía ser una coincidencia. Me acerqué discretamente para escuchar. ¿Qué está haciendo ahora? No estoy seguro. Su hijo ha vuelto a vivir con ellos. Eso es lo que sé. Creo que tuvo algún tipo de problema con un compañero de piso. Mi corazón latía con fuerza. Tenían que ser ellos. Mi padre despedido. Héctor viviendo en casa de nuevo. Saqué mi teléfono y tras un momento de vacilación, busqué la casa de mi infancia en Zillow. Aparecía como en proceso de ejecución hipotecaria. Me recosté, atónita. Mi familia tenía problemas financieros. Problemas serios, por lo que parecía. Una parte de mí sintió una satisfacción vengativa. Estaban enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones financieras, tal como yo había predicho años atrás. Pero otra parte sintió una inesperada punzada de preocupación. A pesar de todo, seguían siendo mi familia. Debatí conmigo misma durante días sobre si contactarlos. Al final, decidí no hacerlo. Si necesitaban ayuda, sabían cómo contactarme. Mi dirección de correo electrónico era pública a través del sitio web de mi empresa. La pelota estaba en su tejado. Llegó el día de la inauguración de nuestra oficina en Filadelfia. Habíamos planeado una pequeña ceremonia con líderes empresariales locales y representantes universitarios. Estaba en el vestíbulo revisando mi discurso de bienvenida cuando nuestra recepcionista, Elena, me llamó. Hay un caballero preguntando por usted, dijo en voz baja. No tiene cita. Dice que busca oportunidades de trabajo para su hija. Miré hacia el mostrador de recepción, y se me cortó la respiración. De pie allí, con un aspecto más viejo y desgastado de lo que recordaba, estaba mi padre. Aún no me había visto, ya que estaba parcialmente oculto por una columna decorativa. ¿Cómo se llama?, pregunté, aunque ya lo sabía. Rafael Moreno, respondió Elena. Le digo que está ocupada. Una calma surrealista se apoderó de mí. No, dije. Hablaré con él. Caminé por el vestíbulo, mis tacones resonando en el suelo de mármol. Mi padre se giró al oír el sonido, y nuestras miradas se encontraron. Por un momento, no me reconoció. Habían pasado 6 años, y yo había cambiado significativamente. Mi vestuario de estudiante universitaria había sido reemplazado por atuendos de negocios de diseño. Mi cabello, antes largo, era ahora un sofisticado bob, y me movía con la confianza de una CEO exitosa. Entonces, el reconocimiento apareció en sus ojos, seguido de una conmoción total. Marisol, susurró. Hola, papá, respondí, con voz firme. Entiendo que buscas oportunidades de trabajo. Me miró, sin palabras. ¿Tú trabajas aquí? Me permití una pequeña sonrisa. Soy la dueña de este lugar. Student Finance. Soy la fundadora y CEO. El color desapareció de su rostro. Eres la dueña. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Es una larga historia, dije. Una de 6 años, de hecho. A nuestro alrededor, los empleados y los invitados comenzaban a notar nuestra interacción. Hice un gesto hacia una sala de conferencias privada. Hablemos aquí dentro. Una vez que la puerta se cerró detrás de nosotros, mi padre pareció desplomarse en una silla. Marisol, no puedo creerlo. Llevamos años intentando encontrarte. No con mucho esfuerzo, aparentemente, respondí fríamente. No es que me esté escondiendo. Mi empresa ha aparecido en publicaciones importantes. He dado charlas TED. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Pensamos, después de tu mensaje, que no querías saber nada de nosotros. Y no quería, confirmé, durante mucho tiempo. Pero tengo curiosidad por saber qué te trae por aquí hoy, buscando oportunidades de trabajo para tu hija, cuando no has hablado con ella en 6 años. Suspiró profundamente. No sabía que eras tú. Yo. Me han despedido. La empresa redujo personal, y a mi edad, encontrar un nuevo puesto ha sido difícil. Escuché que esta nueva empresa de tecnología estaba contratando, y pensé que quizás. Se interrumpió,
mirando alrededor de la elegante sala de conferencias. Nunca imaginé que fuera tu empresa. ¿Y Héctor? Pregunté. ¿Sigue viviendo en casa? Mi padre pareció sorprendido de que yo supiera esto. Sí. Ha tenido algunos desafíos, en cuanto al trabajo. Todavía empezando de cero, no pude evitar que la amargura se colara en mi voz. Marisol, comenzó mi padre, y luego se detuvo. Después de un momento, lo intentó de nuevo. Marisol, cometimos errores. Errores terribles. La forma en que te tratamos. Ahora lo veo. Te ha hecho falta perder tu trabajo y enfrentarte a una ejecución hipotecaria para verlo. Levantó la cabeza bruscamente. ¿Cómo sabías lo de la ejecución hipotecaria? Ahora tengo recursos, papá. Sé muchas cosas. Pareció desinflarse aún más. Entonces sabes lo desesperada que se ha vuelto la situación. Tu madre ha vuelto a trabajar como recepcionista. Héctor reparte pizzas. Y yo, hizo un gesto de impotencia. Estoy suplicando trabajo a mi propia hija, a la que ahuyenté. Hubo un tiempo en que había fantaseado con este momento, mi familia necesitada, acudiendo a mí en busca de ayuda, y yo rechazándolos fríamente como ellos me habían hecho a mí. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía ninguna satisfacción, solo una complicada mezcla de emociones que no podía nombrar. ¿Por qué lo hicisteis?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante años. ¿Por qué pagasteis la deuda de Héctor mientras os negabais a ayudarme con el alquiler? Mi padre guardó silencio durante un largo momento. Porque pensábamos que tendrías éxito pasara lo que pasara, dijo finalmente. Siempre fuiste tan capaz, tan autosuficiente. Héctor se estaba ahogando, y pensamos que nos necesitaba más. Esa no es una razón suficiente, dije con firmeza. Me fallasteis como padres. Hicisteis una promesa y la rompisteis cuando más os necesitaba. Lo sé, susurró. Y me he arrepentido cada día desde que te fuiste. Tu madre lloró durante meses. Intentamos encontrarte, pero desapareciste por completo. No desaparecí, lo corregí. Reconstruí mi vida, sin ninguna ayuda vuestra. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Era mi asistente. Señorita Moreno, la ceremonia de inauguración está a punto de comenzar. Todos están esperando. Gracias, ahora mismo voy, respondí. Me volví hacia mi padre. Tengo que irme. Se levantó, tembloroso. Marisol, por favor. ¿Podemos hablar más? Tu madre querría verte. Lo consideré por un largo momento. Estaré en Filadelfia durante 2 semanas. Lo pensaré. Mientras caminaba hacia la puerta, me llamó. Marisol. ¿Realmente hay ofertas de trabajo aquí? Me detuve. Sí. Pero no contrato a gente por favores. Ni siquiera a la familia. Especialmente a la familia. Si quieres un trabajo, tendrás que solicitarlo a través de los canales adecuados, como todo el mundo. Con eso, salí para dirigirme a la multitud reunida para nuestra ceremonia de inauguración, dejando a mi padre mirándome fijamente, un extraño en el mundo que yo había construido sin él. Han pasado 4 años desde aquel día en la sala de conferencias. Student Finance ha crecido más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado cuando esbocé la idea por primera vez en mi diminuto apartamento de Columbus. Salimos a bolsa el año pasado con una valoración de $50 millones, convirtiéndome, a los 31 años, en una de las CEOs más jóvenes de una empresa que cotiza en bolsa. Mi relación con mi familia ha evolucionado hacia algo que nunca esperé. Después de nuestro encuentro en la inauguración de la oficina, finalmente me reuní con mi madre. Rompió a llorar cuando me vio, disculpándose repetidamente por sus fracasos. Fue una primera conversación dolorosa pero necesaria, donde reconocimos el daño que se había hecho. Contrariamente a mis fantasías dramáticas durante aquellos oscuros días de universidad, no los eliminé de mi vida permanentemente ni me regodeé de mi éxito. En cambio, establecí límites claros. Le ofrecí a mi padre un puesto en nuestra oficina de Filadelfia, no en la dirección ejecutiva, sino en atención al cliente, donde su experiencia financiera resultó útil para ayudar a los usuarios a navegar por las características más complejas de nuestra plataforma. Fue un puesto humilde para él,
pero lo aceptó con gratitud y ha ascendido a jefe de equipo a través de un esfuerzo genuino. Héctor y yo tenemos la relación más complicada. El favoritismo que definió nuestra infancia creó una brecha que ha sido difícil de cerrar. Inicialmente se acercó a mí con un aire de derecho, esperando que simplemente le diera un puesto bien remunerado debido a nuestra relación. Cuando me negué, ofreciéndole en cambio un puesto de nivel de entrada, se enojó y se resintió. «Solo estás tratando de castigarme por lo que pasó», me acusó. «No, Héctor», respondí con calma. «Estoy dirigiendo un negocio, no una organización benéfica. No te has ganado un puesto más alto». Le llevó casi un año aceptar la oportunidad, pero algo inesperado sucedió cuando lo hizo. Lejos de la permisividad de nuestros padres, Héctor comenzó a desarrollar la ética de trabajo y la responsabilidad que nunca antes había necesitado. Ahora dirige nuestro programa de educación de usuarios y le va sorprendentemente bien. No somos cercanos, pero hemos desarrollado un respeto mutuo que parecía imposible hace años. Mi madre es voluntaria en un programa de alfabetización financiera para mujeres que patrocinamos. Es su forma de enmendarse, ayudando a mujeres jóvenes a evitar las trampas financieras y la dependencia que ella experimentó. En cuanto a mi vida personal, Javier y yo nos reencontramos en una conferencia de tecnología hace 2 años. Lo que comenzó como admiración profesional se convirtió en amor, y nos casamos la primavera pasada. Él entiende mi historia y apoya los cuidadosos límites que mantengo con mi familia. Camila estuvo a mi lado como mi dama de honor, tal como estuvo a mi lado durante los periodos más oscuros de mi vida. Ahora es la directora de operaciones de Student Finance, aportando su experiencia de Google para ayudarnos a escalar globalmente. Quizás el logro del que estoy más orgullosa es la Fundación de Becas Marisol Moreno, que ofrece becas completas a estudiantes que demuestran excelencia académica pero carecen de apoyo financiero familiar. Cada año, conozco personalmente a los beneficiarios y comparto partes de mi historia con ellos. Las circunstancias de vuestra familia no determinan vuestro potencial, les digo. Y a veces, la mayor motivación proviene de demostrar que aquellos que te subestimaron estaban equivocados. El viaje desde aquella estudiante universitaria devastada hasta la mujer que soy hoy no fue fácil ni directo. Hubo momentos de dudas paralizantes, noches llorando y periodos de soledad que se sentían insoportables. El dolor de la traición familiar no desaparece por completo, ni siquiera con el éxito y el tiempo. Deja cicatrices que te recuerdan de dónde vienes. Pero he aprendido que sanar no requiere olvidar. Requiere construir algo nuevo a partir de los pedazos rotos. Para mí, eso significó crear una empresa que ayuda a los estudiantes a evitar las dificultades financieras que yo experimenté. Significó formar mi propia familia elegida de amigos y colegas que me valoran exactamente por quien soy. Y, finalmente, significó permitir que mi familia de nacimiento volviera a mi vida, pero en términos que respetaran mi valor y mis límites. La lección más profunda que he aprendido es que la verdadera libertad no proviene de la venganza o el resentimiento, sino de la autosuficiencia y de definir el éxito en tus propios términos. El favoritismo y las promesas rotas de mis padres podrían haberme destrozado. En cambio, me forjaron en alguien más fuerte de lo que podría haber sido de otra manera. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento del distanciamiento de mi familia, les digo que no. Esa separación de 6 años fue necesaria para que yo descubriera quién era, al margen de sus expectativas y limitaciones. Me permitió construir una vida que no fuera una reacción a su trato, sino una acción proactiva en la búsqueda de mi propia visión. La familia no es solo sangre. Se trata de quien te trata con respeto, quien cree en tu potencial, quien está a tu lado cuando estás luchando. A veces eso incluye a tu familia biológica, y a veces no. La belleza de la edad adulta es que podemos elegir a quién permitimos en nuestro círculo íntimo. Si estás viendo esto y luchando con una familia que no ve tu valor, recuerda que su incapacidad para valorarte no disminuye tu valor real. Tu potencial no está determinado por su percepción. Construye de todos modos, ten éxito de todos modos, y sabe que la familia que creas a través de conexiones significativas puede ser tan real como aquella en la que naciste. ¿Qué dinámicas familiares desafiantes has superado en tu vida? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y presionar el botón de compartir si esto resonó contigo. Recuerda, a veces la respuesta más poderosa a ser subestimado es demostrar cuán capaz eres en realidad. Gracias por escuchar mi historia,
Y te deseo fuerza en tu propio viaje de autodescubrimiento y éxito.